Bienvenidos a la segunda clase de matemáticas en grado séptimo en el Colegio Bilingüe Los Ángeles, y el día de hoy vamos a ver lo que son las propiedades de las proporciones. Bien, la propiedad fundamental de las proporciones la vimos en la clase anterior, que decía lo siguiente: para que se cumpla una proporción debe cumplirse de la siguiente manera: la multiplicación de los extremos por su medio debe ser equivalentes, o sea, iguales. Profesor, un ejemplo para que por favor nos refresque la memoria de lo que vimos el día lunes. Claro que sí. Por ejemplo, vamos a ver 2 tercios. ¿A qué será equivalente 2 tercios? ¿O cómo se hace una equivalencia? Pues digamos el número 5. Bueno, entonces 2 por 5 da 10 y 3 por 5 da 15. Bien, eso es una fracción equivalente. Alguien que por favor active el micrófono, me haga la corrección o me haga la confirmación. Recuerden que la idea... No, no es una fracción Mal, equivalente. profesor. Perfecto. Al No revés. es, no es porque está al revés. Perdón. Esa es la respuesta. Las multiplicaciones se deben hacer ¿de qué? De frente. Entonces, lo que dijo Viviana y otros compañeros, totalmente cierto. Para hacer una proporción, debe hacer la multiplicación de frente. Por ejemplo, tomemos el 5 como anteriormente: 2 por 5, 10, y 3 por 5 corresponde a 15. Entonces, ¿cómo compruebo? Bueno, le había dicho que había muchas maneras de comprobarlo. Una de ellas, de la propiedad fundamental de las proporciones, decía la siguiente: multiplica los extremos, en este caso 2 por 5 da 30, y luego multiplica los medios. Si esa multiplicación, los resultados de ambas son equivalentes, o sea, iguales, cumple con la propiedad fundamental de la proporción. ¿Sí? Otra solución más fácil era pues simplificar, ¿cierto? Simplificamos quinta de 10, 2, y quinta de 15, 3. Y nos acabamos de dar cuenta de que ambas fracciones son equivalentes. O sea que cumplen con la propiedad fundamental de la proporción. Refrescando un poco la memoria de eso, vamos a ver ahora las propiedades, que son bastante y son chéveres. De hecho, necesito por favor que una por una, si tomemos una hora, no importa, lo importante es que quede totalmente claro. Lo aclaremos, vayamos haciendo prácticas para que de una vez todas las dudas que tengamos se vayan resolviendo. Entonces, la primera propiedad dice lo siguiente: los medios o los extremos se pueden intercambiar el resultado siguiendo ¿qué? Una proporción. Una proporción. No sé si así alcancen a ver bien. De igual manera vamos a ampliarlo un poco para que quede más claro, y de una vez vamos haciendo práctica por cada propiedad que vayamos a ver. ¿Bien? Entonces, esa primera propiedad dice lo siguiente: vamos a tener por ejemplo acá 2 tercios nuevamente, con la proporción de que era 10 quinceavos. Entonces acá lo que tenemos es una proporción. Recuerden que una proporción corresponde a dos razones, ¿bien? Dos razones que estén siendo igualadas y que sean iguales, obviamente, y eso corresponde a una proporción. Entonces, la primera propiedad, lo que se está diciendo es lo siguiente: los medios o los extremos se pueden intercambiar y el resultado sigue siendo una proporción, o sea, sigue siendo igual. ¿Qué significa eso? Pues muy fácil, que la primera propiedad dice: yo puedo intercambiar estos dos teniendo como una razón 2 décimos, pero con la condición de que como tomé los dos denominadores, también voy a tomar los dos numeradores. Entonces la pregunta mía es: ¿será que sí es verdad? ¿Será que esa propiedad sí se cumple? Pues claro, ¿cómo lo podemos comprobar? Simplificando cuánto es, o multiplicando las razones, como acá lo dicen los medios por los extremos. Perdón, 2 por 5 corresponde a 30 y 10 por 3 es 30, o sea que sí cumple con la propiedad de la primera propiedad de la proporción. O de igual manera, recuerden que hay otra solución más fácil, que es simplificar. La simplificación de 2 décimos corresponde a un quinto. ¿Por qué un quinto, profesor? Porque se saca la mitad de 2 y la mitad de 10. En cambio, en la otra razón, la simplificación es tercera de 3, 1, y tercera de 5, de 15 es 5. Entonces acabamos de comprobar que ambas soluciones cumplen con la primera propiedad. Entonces reiteremos, la primera propiedad dice: los medios y los extremos se pueden intercambiar. Se pueden intercambiar
y el resultado va a seguir siendo lo mismo. Acá acabamos de hacer la práctica de esa propiedad. Bien. Segunda propiedad dice lo siguiente: la suma o la resta de los antecedentes es la suma o la resta de los consecuentes. Recuerden entonces que nosotros en las razones vimos qué es un antecedente y qué es un consecuente. Profesor, mire, el antecedente es por lo menos el numerador. El Estoy numerador. bien, ¿no? Muy ¿Sí? bien. Antecedente, el numerador. Y el consecuente es Consecuente el el denominador. Por supuesto, el consecuente es el denominador y se hace referencia en la razón. Entonces acá lo que te está diciendo es la siguiente: no importa si haces una suma o una resta de los antecedentes o los consecuentes, los resultados siempre van a ser los mismos. ¿Me explico? Vamos a resolver ese ejercicio haciendo la propiedad número 2, la que acabamos de hacer con referente a las sumas. ¿Bien? Para que quede un poco claro ese tema y lo vayamos utilizando. Acá dice lo siguiente: si A sobre 2 es igual a C sobre 3 y A más C corresponde a 15, calculemos el valor de C. ¿Cómo se hace? Es muy fácil. Lo primero que debo tener en cuenta es qué me está dando el ejercicio que a mí me interesa, esas condiciones. Entonces, depende de la condición de que el ejercicio es la propiedad que voy a utilizar. ¿Por qué yo sé que es que tenemos que utilizar la propiedad número 2 en ese ejercicio? Porque estamos hablando de una suma. ¿Una suma de qué? De consecuentes. Ah, eso lo vimos, lo acabamos de ver en la segunda propiedad. Sumas de consecuentes. Ah, fácil, profesor. Usted nos acaba de decir lo siguiente, de que si se sumo A con C, ¿debo sumar qué? El Los 2 denominadores. y el 3. Muy bien. Entonces vamos a resolver eso con una ecuación. ¿Sí? Entonces dice lo siguiente: si yo sumo A con C, abajo tengo que sumar 2 con 2 con 3. 2 con 3. Bien, entonces vamos a hacer igual. Entonces la idea, el propósito es encontrarle la lógica a eso. Acá te está diciendo A más C es lo mismo que tener el número 15. Aquí nos están diciendo eso. A O más sea, C es encontrar el 5 valor o 10 o uno puede de poner 15. los números que uno quiera. ¿Dónde, perdón? No, En yo no A y puedo C. poner, no, En A y C. señorita, no, señorita, la idea es resolver esas incógnitas aplicando las propiedades de las proporciones. Bien, esto ya no son ecuaciones, sino proporciones. Recuerden, el objetivo principal de esos problemas es encontrarle solución a la condición. En ese caso es lo siguiente: la idea es encontrar esa incógnita A más C. ¿Cómo se puede encontrar esa incógnita? Aplicando la segunda propiedad. Oye, yo puedo fácilmente encontrar eso, lo que me está diciendo el problema. A más C lo puedo hacer con la segunda propiedad, pero en el denominador también debo sumar esos señoritos. Ah, listo, entonces ya lo acabamos de resolver. A más C es lo mismo que tener el número 15. 15. Así que vamos a resolver ahora el denominador. 2 más 3 corresponde al número. 5. 5. Y eso, todo eso es lo mismo que tener. 5. No, ¿cuánto? 15, 15. 3, profesor, 3. Entero. Muy bien, 3. 15 dividido entre 5 corresponde a tener 3. 3. Entonces dice lo siguiente: la propiedad es la que me interesa. Recuerden, la suma de sus numeradores y la suma de sus denominadores siempre va a ser igual a las razones, o sea, o a esta razón o a esta razón. Cualquiera de las dos soluciones que usted coloque. El ejemplo tomó ese, bueno, el segundo vamos a tomarlo, no pasa nada. Entonces, según la propiedad dice que la suma de los numeradores y la suma de los denominadores puede ser cualquiera de los dos. O A sobre 2 o C sobre 3. En este caso, entonces vamos a colocar C tercios, C sobre 3. ¿Bien? Perfecto. Entonces vamos a solucionar eso que está ahí. ¿Cuánto me dio todo lo que está en ese fraccionario? Todo eso que está acá, todo eso me dio 3. Lo acabamos de resolver allá arriba. Y 3 lo voy a igualar ahora a C sobre 3. Porque A más C dio C. ¿Perdón? Porque A más C dio C. O sea, Porque estamos Ajá, aplicando en la propiedad. Mira, no te preocupes, el que la idea aquí es aprender.
La propiedad nos está diciendo lo siguiente. Cada vez que tú sumes los numeradores y denominadores, siempre tienes que igualarlos a alguna de las dos razones. Por eso les vuelvo y reitero. O esta razón o esta razón. Eso es todo. Y eso fue lo que acabamos de hacer. Profe, eso Sumamos. No, todavía no. O sea, Acá- puedo elegir A. C Sí, igual a puedo- 9. Puedo elegir A sobre 2 en vez de C sobre 3. Recuerda, Ah, yo pero puedo... como dio 3, lo igualamos así. No. Eso es decisión de cada quien, gusto de cada quien. El resultado siempre va a ser el mismo, ¿cierto? No importa cuál elijo, sino que pues yo quise hacer eso. Ahorita lo hacemos con otro para que te des cuenta que no siempre va a dar con el que está en la parte derecha. No tiene nada que ver que el mismo 3. Bien, entonces eso es lo que hacemos según la propiedad. Sumo los dos numeritos de arriba, sumo los dos numeritos de abajo y a eso lo voy a igualar ¿a qué? A cualquiera de los dos. O A sobre 2 o C sobre 3. Eso es lo que me está diciendo la propiedad. Me robé C sobre 3 y me lo traje para acá. Y lo resolvimos. Bien. ¿Qué acabamos de resolver, profesor? Acá dice lo siguiente. ¿Cuánto da todo eso? Todo eso lo acabamos de hacer hace un momento, que corresponde a 3. ¿De dónde salió el 3, profesor? Que es que la verdad yo no presté atención. Muy fácil. El 3 salió de la siguiente manera. El ejercicio me está diciendo que tener A más C es lo mismo que tener 15. O sea que en vez de poner A más C voy a colocar el número 15. 15. Sí. Y el denominador lo resuelvo normal. 2 más 3 es 5. 5. Simplifico la fracción, me da un número entero que corresponde al número. 3. Bien, entonces tener todo lo que está aquí es lo mismo que tener el número 3. 3. Bien, recuerden que lo que está en la parte de abajo corresponde exactamente lo mismo que estar acá. O sea que esas dos es lo mismo, miren. Por eso es que todo eso me corresponde a 3. Una pregunta para Una aclarar. pregunta. O sea, que yo puedo colocar A más C entre 2 más 3 igual a A sobre 2. 2 y Que me va a dar el siempre mismo 3. resultado. No, ignora el 3. Me va a dar siempre el mismo resultado. Este 3, como solución, vamos a cambiarle el colorcito y lo vamos a colocar de color rojo. Este 3, la idea es despejar la letra 3, y para eso vimos nosotros ecuaciones. El 3 está dividiendo, pasa a multiplicar. Este 3 que está en color azul es este 3 que pasó a multiplicar. Bien, así que lo resolvemos. Profe, profe. 9. La 9. Muy bien. Profe, ¿y siempre se va a multiplicar? ¿O Sí. cuando haya una... Todo lo que está dividiendo siempre sea pasa que- a multiplicar. Entonces, como yo les dije que íbamos a hallar tanto A como B, la idea es eso. Recuerden que ese cuánto me dio 9. Ténganlo en cuenta 9. bastante allí. Profesor, entonces A sería igual a 6. A es igual a 6, profesor. Entonces acá dice lo siguiente. A sobre 2 sí. igual a ¿qué? A A 6. C. ¿Cuánto me dio C? Eh, C me había dado 9. Nueve. Ustedes disculpen que se parezca. Sobre 3. ¿Cuánto es 9 sobre 3? ¿Me da? Tercera de 9, 3, tercera de enteros. 3, 1. Me dio 3 3 enteros. Así que acá tengo A sobre 2. El 2 está dividiendo, pasa Multiplicar. a multiplicar el número ¿qué? Al número 3. Y 2 por 3 equivale a 6. 6. Entonces acá debe tener tanto el C como el A. ¿Cómo comprobamos que me quedó bien o no? Pues fácil, lo reemplazo. Aquí en vez de A voy a colocar el número 6 y en vez de 9 voy a poner el número. Profe, ¿y no es más fácil solo poner 15 menos 9 y ya? Ajá. Pues sí, también. Pero veo claro, así uno lo saca más rápido por lo... Pues, lo pueden sacar también por la condición. Acá me están diciendo A más C. A más C. C me había dado 9 y eso lo igualo a 15. El 9 está sumando, Eso es lo que pasa, estamos diciendo. bueno, ninguna, cualquiera de las maneras da el mismo resultado y esto corresponde a tener 6, o sea que A vale 6. Bueno, el objetivo principal entonces era comprobar si me había quedado bien o me había quedado mal. Entonces la Y idea, quedó bien. simplifiquemos, 6 dividido entre 2, 3. 9 dividido entre 3, 3. entonces acabamos de comprobar que el valor de la C y el valor de la A me quedó
Bien. Bien. Si no, recuerden acá también. A medio. 4, 18, 2 por... Ah, sí, da lo mismo. Profesor, que me dé otra opción que la verdad no le entendí muy bien a eso. Claro que sí, vamos a darle otra opción. Sí, pero en la parte donde está el C sobre 3, en el 2 más 3 no nos podía dar Sí, otro señorito. número. Sí, señorito, por supuesto que sí. En vez de poner C sobre 3, yo puedo perfectamente colocar ¿cuánto? A sobre 2. 2. Vamos a hacer la comprobación para que vean que sí realmente tengo la razón. Ustedes perdónenme por este tachonazo y vamos a tenerlo acá. A sobre 2. B. O sea A que en ver. vez de colocar todo eso, voy a colocar A sobre 2. ¿Bien? Ah, pero Entonces vamos a resolver ese ejercicio. ¿Cuánto el 2 se está dividiendo? Pasa a multiplicar al señor 3. Y 2 por 3, ¿cuánto me corresponde? Sería lo mismo, profe. Y la A me dio 6. Y si hago la ecuación y la me va a dar 9. Entonces recuerden, no importa cuál valor coloco en la igualdad. Si el primero Siempre o me el va a dar el segundo, mismo resultado. siempre me va a dar el mismo resultado porque la propiedad te está diciendo es eso, ¿cierto? Esa es la segunda propiedad. Bien, ahora vamos a ver un poco con respecto a la tercera propiedad. Y de una vez vamos a hacer un ejercicio. Y la tercera propiedad dice lo siguiente. La suma o la resta de los términos. Diego Aldana, por favor, alzaste la mano. Si tienes la pregunta, activa el micrófono y le escuchamos. Profesor, ¿se podía poner C2? No, señor, imposible. No se puede poner C2. Porque la propiedad dice que solamente puedes poner las razones. Y las razones solo es A sobre 2 y C sobre 3. Sí, Aldana, si hubiésemos puesto C sobre 2, eso corresponde a los medios. Y en ese caso no me están hablando de medios, solo me están hablando de razones. O sea que solo puedo utilizar cualquier razón, o esta o esta. Bien, entonces la propiedad Sara dice lo siguiente. Vamos a tomar prestado el lápiz y dice lo siguiente. Si tú vas a restar estos dos, acá también tienes que restarlos. Bien, si lo vas a sumar estos dos, esto también tienes por obligación que sumarlos. Pero con la condición de que quede sobre cualquiera de los dos. ¿Cómo así que cualquiera de los dos, profesor? Que quede dividido entre B o dividido entre A. Esa es la condición. El que nosotros queramos. El que ustedes quieran, pero con la otra condición que si aquí ponen el denominador el cosito de abajo, aquí también deben colocarlo el cosito de abajo. ¿Cierto? O el término. Esa va a ser la condición. Sara, vamos a hacer un ejemplo, no te preocupes, vamos a hacer un ejemplo, vamos a tomar nuevamente el ejemplo anterior que era 2/3 igual a 10 sobre 15, ¿cierto? Y vamos a aclararte tu pregunta. La propiedad número 3 dice lo siguiente. Yo puedo sumar, recuerden, si sumo estas dos, aquí también debo sumarlos. Así que vamos a hacer el ejemplo de una suma. Entonces, si yo sumo 2 con el 3, acá también debo sumar 10 ¿con quién? Con 15. 15. Si acá lo resto, aquí también debo Restarlo. Hasta ahí vamos claro. La segunda condición dice lo siguiente. Aquí, en esta razón, en este señorito, vamos a darle un poco de espacio para que sea un poco más claro y vamos a ampliarlo para que sea mejor. En esa primera razón, dice lo siguiente. Una vez lo sumes o lo restes ambas razones, ahora el denominador puede ser cualquiera de las dos respuestas. ¿Cómo así, profesor, que cualquiera? Puede ser o el 3, o ¿cuál? O el 2. Cualquiera de los dos. ¿Va a dar lo mismo siempre? Con la condición, con la única condición de que si aquí pongo el número 3, aquí debo poner el número 15. y si acá pongo el número 2, aquí debo poner ¿cuál? El número El 10. 10. Esa es la condición, ¿listo? ¿Está claro? Totalmente esa propiedad. Sí, señor. Bien, perfecto. Entonces, teniendo un poco claro esa propiedad, vamos a resolver ese ejercicio. Y me lo voy a robar y lo voy a colocar acá. Dice lo siguiente, A sobre B, bueno, ya lo tengo, ni para qué lo escribo. Primero que todo me voy a guiar en la condición. ¿Cuál va a ser la condición?
A menos B. Pues Esa es la A condición. menos La 36. Entonces, con respecto a la condición, es la propiedad que yo voy a aplicar. ¿Bien? O bueno, sí, la propiedad. Entonces, en ese caso yo puedo aplicar la propiedad número 3 o número 2, no pasa nada. En ese caso vamos a probarla con la propiedad número 2. Como están hablando de restas, bien, profesor, como están hablando de restas, significa que yo tengo que restar A con B y 20 con 20 con 8. 8. ¿Por qué debo utilizar la propiedad número 3 y no la propiedad número 2? Porque acá me están diciendo, oye, consigue de cualquier manera que te dé A menos C. Yo puedo hacerlo con la propiedad número 3. La propiedad número 3 me dice que reste el numerador con el denominador. Reste o sume. O sea que tengo que utilizar la propiedad número 3. ¿Qué pasa si hubiese utilizado la propiedad número 2? La propiedad número 2 no me permite ni sumar ni restar estos dos señoritos, sino los dos. los de al frente. Es por eso entonces que debo explicar la propiedad. O sea, profe, cuando la 3, los números que se tienen que hallar es la misma, es el mismo. De la ¿cómo se llama? condición. Ah, Siempre me voy a ya. guiar es por la condición. Depende de lo que me diga la condición, es la propiedad que debo aplicar. ¿Bien? En este caso, vuelvo y reitero, debo aplicar la propiedad número 3 porque me está diciendo, busca tú solito la manera de conseguir A menos B. ¿Cómo? No sé, pero hazlo utilizando las propiedades. Muy fácil, la propiedad número 3 dice que puedo restar esos dos y automáticamente ya encontré A menos B. Entonces, vamos a darle solución a eso. Entonces tengo vamos a hacer un fraccionario. Tengo A menos B sobre ¿qué? ¿Qué me da? Si yo colocaba acá sobre A, ¿está bien? ¿Aló? No, se tiene que poner eso, es sobre B. ¿Sobre A o sobre B? Yo había dicho. Bien, la Sobre respuesta está errónea. La respuesta es, o puedo tomar B o puedo tomar A. Cualquiera de los dos, no es que no A obligatoriamente. menos B sobre B. Puede ser cualquiera. Ya lo puso. Como estamos restando ambos fraccionarios, acá también tengo que restar. Por eso es A menos B corresponde a ¿qué? A esa que está acá. Y 20 menos 8 corresponde a esta que está aquí. Como en los denominadores puse la respuesta de abajo de la primera razón, en el otro debo también colocar el mismo denominador. ¿Dónde? En la respuesta de aquí. Si hubiese hecho todo lo contrario, ¿qué significa lo contrario, profesor? Que en vez de poner B hubiese puesto la A aquí. ¿Qué número debería corresponder acá? El número El 20. 20. Bien. Entonces vamos a resolver este problema. Espere, profe. Bien. Si quieren, recuerden que yo les solicité un cuaderno, tomen apuntes, copien, hagan Profe, yo lo estoy preguntas. copiando en el cuaderno de matemáticas, no importa. No importa, está perfecto. Yo también. Profesor, ¿por qué se vuelve a colocar la B? La B se vuelve a colocar porque siempre que hago una resta o una suma del numerador y denominador, debo colocar un fraccionario, o sea, un denominador en ese lado. Y el denominador puede ser o el de arriba o el de abajo. Y en ese caso nosotros elegimos colocar el de abajo. ¿Bien? Bueno. Gracias. Bien. ¿Y cómo vamos a hallar ahí? Buena pregunta. ¿Cómo vamos a hallar A menos B? Pues ya la tengo. ¿Cómo así que ya la tengo, profesor? Aquí está. Ahora, en vez de colocar A menos B, ¿qué número debería colocar ahorita? Aquí abajo, debería colocar el número 36. Muy bien. Denme un segundo que tape eso. Aquí. En vez de colocar A menos B, ahora voy a colocar 36. Es lo que corresponde a A menos B. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Traigo una ecuación y vamos a colocarla. Entonces, en vez de poner A menos B, voy a colocar el valor de 36 sobre B igual. Vamos a resolverlo. ¿Cuánto es 20 menos 8? 12. Sobre 8. Y aquí eso lo podemos resolver el lunes. Alguien me dijo, profesor, ¿cómo se podía resolver estas ecuaciones? Profesor, la regla de 3. ¿De frente? Eso, Regla de 3. Regla de 3. Bien,
¿Qué dice la regla de 3? Multiplica No los me valores acuerdo. que tengan de crucecita y la respuesta que te ok. dé lo divides. La divido Me explico. con el que sobra. Explique, sí, eso Exacto. explique. No te preocupes. O sea, siempre voy a hacer la multiplicación. Vamos a hacer dos ejemplos. Vamos a tener ese ejemplo que está ahí y vamos a tener el siguiente ejemplo que está acá para ver cómo utilizar una regla de 3. ¿Vale? En ese caso yo multipliqué. Uy, no me sirvió el invento. Dame un segundo. Vamos a colocar acá. Así, para que me sirva. En ese caso yo debo multiplicar esos dos, porque esos dos son números. Aquí, ¿cuál debería estar multiplicando? ¿Estos dos? No, 4 y 5. sino 4 y 5, muy bien. Resuelvo la multiplicación y el resultado que me dé lo debo dividir ¿con quién? Con el numerito que me sobró. Acá, resuelvo la multiplicación y lo que me dé lo debo dividir ¿con cuál numerito? Con el Con que el sobra. Con el que sobra, o sea, el 3. Bien, entonces esa es... Sí, sí, sí. Esa hace referencia a la regla de 3. En ese caso, entonces, B es igual a... Uy, perdón. Deme un segundo. Profe, entonces se multiplicaría 36 por 8 entre 12. Exacto. Y para eso ustedes me van a ayudar. 36 por 8 da 288. Y 36 por 8 dividido 208. entre 12. Vamos a hacerlo. Entonces, B igual a ¿qué? ¿Cuánto es 36 por 8? 288. 288 sobre 12. Y pues, vamos a dar un espacio acá. ¿Y cuánto es? 24. 24. 24. Entonces la pregunta me decía, encuentra el valor de A. Uy, encontramos fue el valor de quién? Debe. Se restaría 36 menos Se 24. suma 36 más 24. Entonces, Oh, vamos a hacerlo acá. Dice A menos B, pero ¿cuánto vale B? ¿Vale? 24. 24. Es igual a tener 36. Y Al- vamos ya a se suma. despejar la Se letra. despeja. Ahí menos Ah, porque es una A resta. igual a Ah, 36. es igual a Bien, 60, bien, profesor. Suma. El menos no lo entendí. 24 Suma. está restando, pasa al otro lado de la igualdad a sumar. Sumar. Está restando, pasa a sumar. ¿Y cuánto es la suma de eso? 60. 60. Ah, 60, bien. Entonces ya encontramos el valor de B y el valor de C. El valor de A. El valor de A, perdón. ¿Cómo compruebo de que me quedó bien con la condición? La condición es A menos B, Restando. debería dar 36. Comprobemos. 36. 60 que corresponde a A, menos Menos 24. 24. 4. 36. 36. La propiedad número 4. Acá la propiedad dice lo siguiente, es muy fácil. Dice, si vas a restar estos dos, para que quede acá arriba, abajo tienes que hacer lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto de restar? Sumar. Pues Sumar. ya, eso es todo. Eso es Profe. todo. Bien. Pero si uno en vez de sumar arriba, resta arriba, ¿qué pasa? No pasa nada. No lo ¿o qué? estamos haciendo. Al Mira, revés. Tienes que realizar la operación contraria. si arriba lo resto, abajo tengo que sumar. Si Sumar. arriba lo sumo, abajo tengo que Restar. 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 ¿Ya? Entonces Bien. vamos a copiar esa propiedad y antes de pegarla vamos a explicarle a la señorita Mesa que nos preguntaba cómo hallamos el valor de A, ¿cierto? Eso. Dale, no te preocupes, vamos a explicarlo. Una vez encontramos el valor de B, lo que nos traemos la condición aquí y la condición dice lo siguiente, que A menos B siempre debe dar 36. Como B me dio 24, lo que hago es reemplazar en vez de colocar B, voy a colocar el número 24. 24. Y hacemos un despeje fácil. El 24 está restando, pasa al otro lado de la igualdad a Sumar. Dividir. sumar. Sumar, muy bien. 36 más 24 me da 60. 60. ¿Cómo comprobamos que eso me quedó bien o no? Pues lo despejamos. Perdón, resolvemos teniendo en cuenta la condición A. ¿Cuánto vale A? 60. ¿Cuánto te dio B? 24. 24. Y hago esa resta, corresponde al número. 36. Vamos a resolver ese problemita utilizando una de las tres propiedades que acabamos de aprender. Para eso, aquí no me están dando condición, ¿cierto? Así que yo tengo que hallar la condición. Ven,
Para eso vamos a aprender a hacerlo con ese problema. De los 540 asistentes en un museo, se sabe que la razón entre las mujeres y los hombres es de 5/4. Como estamos, la razón está haciendo referencia primero a la palabra mujeres, significa que eso va a estar en la parte superior, o sea, el del numerador. Y luego están haciendo referencia a los hombres. ¿Y eso va dónde debe estar? En la parte de Abajo. abajo. Y luego me está diciendo, es de 5/4. Ah, bueno, entonces, ¿qué significa? Que por 5 mujeres van a haber 4 Cuatro hombres. hombres. Entonces, eso que tenemos ahí, vamos a escribir exactamente acá. Arriba las mujeres, abajo los hombres. Hombres. Y eso va a ser igual a tener 5/4. 5/4. Hasta ahí, ¿vamos bien? Bueno, espero que sí, ya que nadie me hace preguntas, no hacen comentarios ni nada. Sigamos leyendo. ¿Cuántos hombres asistieron a qué? Al museo. Para resolver esa pequeña operación, primero vamos a interpretarla. Recuerden que el museo significa ¿cuántos? 540 asistentes. 540 asistentes. Denme un segundo que se me salió de la ecuación. Ya. Hace referencia a tener, ay María, 540 asistentes. Sé perfectamente que hay 540 asistentes entre la suma de todas las mujeres y de todos los hombres. Bien. Y me están diciendo también que por cada 5 mujeres corresponde a tener 4 Hombres. hombres. La idea es resolver esa operación que hay aquí. Vamos a utilizar la propiedad, vamos a probar con la propiedad número 2. Si no funciona con la propiedad número 3 y etcétera. ¿Bien? Una pregunta, ¿qué significa esa B abajo? O sea, perdón, ahí era una H, lo siento. Bueno, de igual manera, vamos a tener lo siguiente. Voy a aplicar la propiedad número 3. Yo quiero enseñarles, aplicando una propiedad, si no funciona con la 2, vamos a ver por qué no funcionó con la 2 y lo hacemos con la 3. Bien, y debería funcionar con la 3. Si no funciona la 3, nos vamos a dar cuenta por qué no funciona con la 3 y vamos a aplicar la propiedad número 1 y así hasta que nos dé. Y vamos a llegar a la conclusión de saber cuándo exactamente utilizar una propiedad con referente a un problema, porque los ejercicios anteriores eran bastante fáciles. ¿Por qué? Porque me daban la condición. Aquí no me están dando una condición, acá lo que me están dando es que un problema. Entonces, por ahí alguien está pensando, pero le da pena decir, profesor, pero es que yo puedo sacar la condición facilito. Sí, tiene toda la razón. ¿Cuál es la condición? La suma de todas las mujeres con los hombres, ¿cuánto va a dar? Profesor. 540. 540. Cucarachas. Súper fácil, profesor. Entonces ya tengo que la condición. Esa condición que acabamos de hallar va a ser la que yo tengo. Y ahora adelante va a ser súper fácil hacerlo, ¿cierto? Porque si lo hubiese hecho sin condición, la verdad se hubiese hecho un bastante confuso. Entonces, la conclusión que yo les puedo dar es, primero leamos el ejercicio, planteemos nuestra propia conclusión y ahí sí apliquemos las propiedades. ¿Por qué? Porque si no pasa lo que acabé de decir hace como un minuto, que lo hacemos al azar. Por ejemplo, yo iba a comenzarlo a hacer por la propiedad número 2. Si no me hubiese funcionado, lo hubiese hecho por la propiedad número 3 y así sucesivamente hasta que me hubiese dado. Entonces, profe, ¿y uno cómo sabe qué propiedad usar? Pues depende del problema, nosotros mismos lo planteamos. Como me están diciendo que el total de todos los asistentes fueron 540, yo sé que el total de los asistentes es la suma entre las mujeres y los hombres. Bien, ahora, acá lo que te está diciendo el problema es muy fácil. Te está diciendo, oye, consigue la manera con alguna de las propiedades que ya aprendiste que pueda sumar M más H. ¿Cómo hago para sumar esos dos? ¿Qué propiedad utilizaba esa? Que para yo poder... La propiedad 3, no. La propiedad 3. La propiedad 3. La 3. La que acabamos de ver. 3 porque era una fracción que
Cierto, muy bien. La propiedad número 3. Entonces vamos a utilizar esa propiedad. Dice lo siguiente, entonces, tener M más H es lo mismo que tener Es ¿qué? igual a Según la propiedad número 3, 5 500. M más H, deme un segundo, va a es igual a ser tener 5 más 4. 5 más 5 4. más 4. Y si aquí, recuerden que la propiedad número 3 decía lo siguiente, puedes escoger cualquier término de la razón, puedes escoger la M o la H, O cualquier. la H. Pero como el problema me está preguntando es cuántos hombres, o sea que necesito utilizar la letra H. H. Si aquí en esa razón utilicé el denominador, aquí también debo utilizar ¿cuál? El El denominador. denominador, El número 4. 4. Cuatro. Vamos a resolverlo. Tener M más H, Profe, ¿sí? Dime, te estoy escuchando. profe, si... ¿Aló? Te estoy escuchando, dime. Profe, si uno utiliza el 5, no importa. No importa, pero siempre vez del 4. acá debo utilizar la M. Si vas a utilizar el 5 aquí, aquí debes utilizar Ahí la M. la M. Ah, sí. Pero Pero no se puede porque pues están sí se buscando puede. con Porque los es que estamos hombres. hallando los hombres. Pues si yo le ¿Cuántos cambio hombres? si yo le hubiese cambiado la pregunta en vez de hombres, le hubiese puesto En vez de mujeres, si se ahí hubiera sí podido. me alcanza, listo. Entonces, lo que yo quiero que miremos es que lo siguiente. Me están diciendo, M más H es lo mismo que tener. Sí. Eso es lo que se están diciendo acá, Correcto. ¿cierto? M Sí. más H es lo mismo que tener 540. 540. O sea que en vez de poner M más H, yo lo que voy a colocar es 540. 40. 40. Y el resto lo hacemos igual. Menos sobre H igual. Vamos a sumar cuánto da la suma de arriba. ¿Cómo hace Más 540? Ah, ya 9. 9. 9. 9 Sobre sobre Cuarto. sobre 4. Sobre 4. Y Y ahora nosotros se acabamos de hace hacer acá se Se multiplica multiplica 540 por 4. 4 Muy y bien. se le divide por 9. Muy Y bien. después por 9. Se llama la regla de 3. Multiplico Sí, eso y el resultado que me dé lo divido entre. 9. O 9. sea, en el número que me sobre. Exacto. En ese caso, entonces, vamos a definirlo de la siguiente manera. 540 por 4 sobre 9. 540 por 4 podemos hacerlo de la siguiente manera. 4 por No, 0. 2160. 4.860. 240. Mi internet se va a caer en cualquier momento. Bueno, miren, 4 por... Vamos a hacerlo con lápiz para explicarlo el procedimiento sin calculadora y luego pues 4 por 4, 0. 4 por 0, 0. 4 por 4, 16. ¿Y 16. ¿cuánto? 6 y llevo una. 1. 4 por 5, 21. 20. 21. Por la 1 que llevaba. Sí, Bien, entonces me dio 21, mejor dicho, 2160. sobre Entre 9. entre Ah, 9. sí. 240. Ay, perdón. Ya, háganlo en la mente o con un lápiz y una hoja. Ay, 240. Bueno, 240. Ujú. Bien, entonces, ¿cuántos hombres asistieron al museo? 240. Y por lógica, yo les resta. pregunto, ¿cuántas mujeres asistieron? 300. 300. 500. Profesor, ¿cómo hizo esas 300? Pues fácil, a 540 le resto los Baja hombres. 540. Entonces vamos a explicar la actividad. Perfecto. Me voy a traer Gracias. eso aquí. Bien, entonces vamos a explicar ahora lo que es la actividad. Entonces dice lo siguiente, identifica cuáles de los siguientes enunciados en sus propiedades son proporciones. ¿Cuáles sí, cuáles no? Para poder responder eso, lo más fácil es guiarme de qué? De las propiedades. ¿Y dónde están las propiedades, profesor? En el libro, aquí están las 4, entonces reviso cuál de esas hace referencia a esta y ya. Entonces, en ese aspecto está bastante fácil. Una proporción es continua siempre y cuando la multiplicación de sus medios, bien, o de sus extremos, recuerden, de sus medios o de sus extremos son iguales, ¿cierto? Que cumple por lo menos esa condición, o sus medios o sus extremos. En este caso acabamos de comprobar que estos dos señoritos no son iguales, pero si yo convierto eso en decimal,
corresponde a que es exactamente igual al número del otro medio, o sea que los medios son igual, o sea que son una proporción continua, ¿bien? En cambio, en el 7, perdón, el 10 no es igual al 100, ni el 4 tampoco es igual a tener 250, o sea que automáticamente, por el hecho de que los extremos ni los medios son iguales, se convierte en una proporción discreta. En el 6, si yo convierto este mixto en fracción, me corresponde a 1 por 4, 4 más 1, 5 cuartos. Y si yo convierto 5 cuartos en decimales, me corresponde a tener 1,25. O sea que ese número mixto es exactamente igual al otro extremo que está allá. Y significa que es una proporción continua. Perfecto. Profe, ¿nos puede explicar el punto 8? Punto 8, por supuesto que sí. El punto 8, vamos a verificar si es una proporción continua o no es una proporción continua y es una discreta. ¿Este número y ese número son iguales? No. ¿Este señor y este señor son iguales? Tampoco. Entonces automáticamente es una proporción que discreta. Vamos a hacer ahora lo que es el punto 9. Dice lo siguiente: encuentra el valor de la media proporcional en cada caso. ¿Qué significa la media? Pues muy fácil. La media, recuerden, es toda multiplicación del denominador con el numerador de la otra razón. Eso es la media. En ese caso vamos a encontrar ese valor de cada media. El primero, entonces yo les puse en la actividad que ustedes deberían resolver el 9 y el 10. Pues vamos a hacer el 9, no importa. Para que ustedes hagan un 10. Recuerden que aquí lo importante es aprender y no dejar muchas tareas. La media proporcional, la idea es conseguir el valor de x. ¿Cómo se hace? Multiplicando sus extremos por sus medios. Si yo multiplico 36 por 4, 4 por 6, 24, llevo 2, 4 por 3, 12 y 2, 14. Entonces ya hice la multiplicación de los extremos. Ahora voy a hacer la multiplicación de ¿quién? De los medios. X por x, x al cuadrado. Y vamos a resolver ese. Para resolver ese x al cuadrado, ¿qué se debe solucionar, profesor? Sacar la raíz cuadrada de ambas partes. O sea, sacar la raíz cuadrada del primer término y la raíz cuadrada del segundo término. Si yo le saco la raíz cuadrada de x a la 2, lo que hago es cancelar y me quedo solamente ¿quién? La X. X. En cambio, si le saco la raíz cuadrada de 144, eso me corresponde a 12. ¿Por qué? Porque 12 por 12 es 144. 144. Y así van a hacer el 8, que es el punto que le correspondía. Perfecto. Ah, ok. Así, gracias, profesor. Bien, sí, señorita. María José Aguilar, ¿tiene alguna duda? Te escuchamos. Profe, pues ¿no sería más fácil multiplicar 36 por 4, 144 y ver algunos dos números que multiplicados den 144 para que la fracción, o sea, para que... Exactamente lo mismo que acabamos de hacer, pero gracias por tu opinión. Bien, Por eso, pero... perfecto. Es lo mismo, o sea, tienes toda la razón. 36 por 4 y busco un número que sea igual que su multiplicación de... A 144. Sí, señorita. Ah, sí, ok. Vale. Pero el resultado de ambas x es el 12. Sí, señorito. 12 y 12, porque la solución me dio 12. Gracias por esa corrección. Muy bien, felicito. Me he olvidado explicarlo. Como estamos hablando de los números medios, o sea, de la media proporcional, acá me está dando el 4 y el 9. O sea, el 4 primero y acá arribita el 9. Profesor, ¿por qué usted lo ordena de esa manera? Porque es que así se ordenan las medias. Primero el denominador y luego el denominador. Y ahora la idea es conseguir algo que sea continua. Recuerden que la palabra proporción continua significa que sean iguales, por lo menos, o las medias o los extremos. En ese caso, ¿las medias son iguales? No. Entonces, por obligación, los extremos tienen que ser iguales. Pues fácil. Escriban dos números que sean exactamente iguales y ya, esa es la solución de ese problema. Súper fácil, ¿sí? Entonces vamos, dime, Viviana. Sí, te escuchamos. Profesor, pero ¿por qué usted dice que cualquier número no tiene que ser un número que,
por lo menos, como dice que allá la media proporcional, 4 por 9, 36 y 6 por 6, 36. Sí, Sí, entonces porque usted escribe 7, como cualquier número. perfecto, buena recomendación. ¿Por qué no puede ser 7? Dame esa corrección. No puede ser 7 porque 7 por 7, 49 y eso no se está dando a, por lo Exacto, menos. porque no se cumple la ¿qué? La proporción. Esa es la Bien. respuesta correcta. Gracias, Viviana. Gracias por su corrección. Entonces, no puede ser 7 por 7. Bueno, eso lo voy a explicar más tarde. De igual manera, volvemos a explicar. ¿Por qué? Porque estas razones no son ¿qué? Proporcionales. Y la idea, pues, es que sean proporcionales. ¿Cómo sé si es proporcional o no, profesor? Multiplique 7 por 7, ¿eso me da cuánto? 49. 9. Y si yo multiplico 4 por 9, perdón, sí, 4 por 9, eso me da es 30 y 36. ¿son proporcionales? No. Entonces No. la idea es conseguir un número que sea proporcional. En este caso, pues si yo lo pruebo con 6, 6 por 6 me corresponde a 36. 76 y 4 por 9, 36. 36. Profesor, ¿cómo supo que tenía que ser 6? Pues porque primero dice 4 por 9. 4 por 9 da 36. 36. ¿Qué número multiplicado que sea exactamente igual da 36? Pues el 6. 6. Ajá. Bien, por eso es que acaba el 6 y el 6. Gracias, Viviana, por la corrección. Allá lo que se pide en cada caso utilizando las propiedades. Bien, súper fácil. Ya nosotros vimos 3 ejemplos. Lo interesante de aquí es que en todo me están dando ¿qué? Las condiciones. Bien, aquí me están dando la condición. Aquí me están dando la otra condición de que A sobre B corresponde a tener 8 sobre 24. Aquí me están dando otra condición y aquí me están dando otra condición. Fácil. ¿Qué ejercicio tenemos que hacer, profesor? Solamente el 20 y el 22. ¿Sí? 20 y el 22. Nada más. Profesor, pero es que usted nos dijo que nos iba a explicar la propiedad número 4 y eso se tiene que hacer con la propiedad número 4. Usted no la explicó. Tiene toda la razón, así que vamos a hacerla con la condición de que yo la explico y lo cambiamos porque ustedes con la condición o el trato de que como yo les voy a resolver eso, ustedes van a hacer por lo menos los 2 puntos, ¿sí? Para que quede claro. Propiedad número 4. Y la propiedad número 4 decía que si multiplico y arriba se suma, abajo se debería restar. Bien, entonces me gustaría hacerla en Word para que se haga un poco más clara a la hora de escribirlo, ¿vale? Entonces vamos a traérmela en la otra hoja y vamos a hacerla aquí. Perfecto. Y de paso voy a tomar la propiedad número 4 pues, para resolverlo. Entonces tomamos la propiedad número 4 y nos la traemos ¿dónde? Al Word. Entonces ya tenemos nuestro problema y tenemos nuestra propiedad para que sea un poco más fácil. Perdón, la propiedad número 4, que era, si acá lo sumo, abajo debo restarlo. Significa que en ese pedacito de la otra razón debo sumarlo y luego restarlo. Entonces eso es lo que vamos a hacer. 8 más 24 sobre 8 menos 24. Bien, primero vamos a resolver lo fácil, para dejarlo más fácil de último. Arriba, ¿qué me está diciendo? 8 más 24 me corresponde a tener 32. Bien, y abajo me está diciendo que 8 menos 24, si no es diferente lo resto. Si resto 24 con el número 8, se me corresponde al número 16. Pero como el número mayor es negativo, la respuesta me da menos 16. ¿Cuál es entonces la respuesta de todo esto? O sea que tener todo eso corresponde a tener menos 32 sobre menos 16. Profesor, pero es que yo puedo simplificar 32 sobre 16. Muy bien. Entonces vamos a simplificarlo. ¿Cuánto es 32 dividido entre 16? Pues eso es lo mismo que tener el número 2. O sea, 16 por 2 da 32. Y tener más por menos corresponde a tener menos 2. Bien. De igual manera, no importa el resultado que tú coloques, ya sea en fraccionario o simplificado con número entero, está bien. Y así funciona la propiedad número 4. Entonces, si por favor alguien tiene alguna duda con respecto a la propiedad número 4, alza la manito. De lo contrario, sigamos explicando la actividad
Así que vamos a resolverlo. Completa la siguiente proporción 20-25, así que yo me hago cargo del 23 y el 26. Vale. El 20 dice lo siguiente, si 21, bueno, entonces acá lo que se está diciendo es que si acá sumo esto y esto, acá también tengo que sumar. Ah, bueno, 21 más 12 sobre 2, 7 más 4 sobre ¿qué? Sobre 4. Ya, eso es todo. Así van a ser la 25 y la 24. De igual manera vamos a hacer la 26. Acá me están diciendo 21 menos ¿qué? Menos 12 y 7 menos ¿qué? Menos 4. Y ya, recuerden que todo esto se va a resolver con respecto a ¿quién? A nuestro problema que me lo está dando el ejercicio. Entonces realmente está bastante fácil ese punto. Chicos, muchas gracias por estar en esta clase. Le agradezco por el tiempo prestado. Así que nos vemos la próxima clase. Dios los bendiga, ¿vale?